Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Hemos ya suplicado pues a nuestro Señor Jesucristo que no sean mis palabras las que sean hoy pronunciadas y sean las de Él, que mis labios solo sean una apariencia nada más, así como los oídos de ustedes no sean los vuestros, sino los de nuestra Madre Santísima, quien escuche desde el fondo del corazón. Pues comenzamos con uno de los temas. Nos vamos al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, pues podemos leer, permítanme, vamos a ver, aquí está. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David y su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo va a nacer de ti. Será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Pues bien, mis queridos hermanos, esta cita bíblica la coloco como base el día de hoy, porque es para honra y gloria de nuestra Santísima. Vemos entonces cómo María nos pone el ejemplo de que en nuestra vida tenemos que ser diligentes, es decir, la observancia de todo lo que acontece en nuestro diario vivir, en la sociedad, en la familia, en la iglesia, en nuestra vida personal. Incluso, pues, esto también es un llamado muy especial para eh, videntes, porque siempre debemos de tener una guía, un director espiritual. Es decir, por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿cuántas veces aparece en la Sagrada Escritura? En el Antiguo Testamento se habla, pues, por ejemplo, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Elohim, y luego aparece en el Nuevo Testamento. Aquí vemos que María Santísima no es una muchacha que simplemente vive su vida y nada más. Nuestra Señora le hace la pregunta al ángel: ¿y cómo es esto posible? Es decir, Nuestra Señora sabe que está teniendo una visión, es decir, se le está presentando un espíritu celestial. Y también conoce las historias de la Sagrada Escritura. Podemos suponer que sus padres se la enseñaron, y también ella pues pudo haber escudriñado pues los escritos, o a través del recuerdo de las enseñanzas de sus padres o de los maestros de la ley de ese entonces. Cosa contraria de lo que hizo Eva. Nomás se le presenta el ángel o la serpiente, que es una forma narrativa, ¿verdad? Es una teología narrativa que pone la Sagrada Escritura. Eva se pone a platicar con él, mientras María también, por supuesto, está hablando con el ángel, pero no es el acto de hablar con este espíritu, sino es ser, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras? Ser astutos como serpientes. Es decir, la mujer, pues de por sí, por su naturaleza, tiene un don muy especial en el corazón de descifrar ciertos misterios de las otras personas. Y María, por ser mujer, pues también tiene ese don. Y le pregunta al ángel: ¿cómo es esto posible? Aquí hay como una breve pausa. Lo voy a tomar con mis propias palabras perdón, para explicarlo. Dependiendo de cómo el ángel o este espíritu se lo manifieste a María Santísima, así ella es como va a responder.
Sabemos, pues, gracias a los padres de la iglesia, gracias a místicos, que conocemos que María, pues, se consagró su matrimonio, consagró su virginidad, también San José, pues, a Dios, es decir, vivieron un matrimonio casto, sin la intervención, pues, del acto sexual que es permitido dentro del matrimonio, no estando María Santísima llamada a esto. ¿Y por qué? No es que sea pecado, sabemos que el acto dentro del matrimonio no es ningún pecado, pero el matrimonio o el acto es para aliviar la concupiscencia. Nosotros tenemos la concupiscencia. María no tenía esa concupiscencia. Entonces, Nuestra Señora se pone y piensa rápido, bueno, ¿cómo es esto posible? Y el ángel le responde. Ya conocemos la cita bíblica, pero voy a ponerle yo una ficción. Imagínense que el ángel le hubiera dicho, bueno, María, pues hoy entrarás en la alcoba de tu esposo y a través, pues, de la unión entre ustedes dos concebirán a un hijo. Ahí Nuestra Señora se hubiese dado cuenta que no está hablando con un espíritu celestial, o sea, de Dios, sino estaría hablando con un demonio, ¿verdad? Me quiero disculpar, una breve pausa, me quiero disculpar porque por el clima estoy un poco malo, así que voy a estarme limpiando la nariz a cada momento. Por lo tanto, cuando María hace ese acto y el ángel habla, revela pues que precisamente viene de Dios. Y hay otro signo, que esta charla es también de los signos, que el ángel dice, el Espíritu Santo se va a manifestar en ti. Ya María Santísima podemos saber a través de místicos que ha tenido contacto con el Espíritu Santo desde antes de esta narración bíblica. Entonces, este misterio, ¿quién lo conoce? Por supuesto, Dios. Lo conoce María. Esto es algo en lo secreto, en el corazón que ella no ha revelado. Entonces, mis queridos hermanos, con esta breve pausa vamos a iniciar ya con el tema que es de los signos de los tiempos. ¿Cuántas veces nuestra madre se ha ido manifestando a lo largo, pues, del tiempo? Para aquellos, pues, que no creen en que Nuestra Señora se está eh, revelando a muchos, como lo dice el Evangelio. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. El sueño profético en sí no es que la persona esté dormida, sino que es cuando el cuerpo está relajado y ahí, en otras palabras, el cuerpo está haciendo silencio por fin y el alma ya está tranquila, la conciencia, y ya se comunica con Dios. Ya Dios puede por fin entrar en la vida de la persona y comunicarse con esta. La visión, pues se entiende que es cuando la persona está en una actividad y el Señor toma el alma. Depende del grado, pues de que el Señor interviene en la persona, le podemos llamar el rapto espiritual o rapto católico. Pues bien, han sido varias apariciones. No han sido en siglos pasados, me refiero a desde la aparición de 1800, desde Guadalupe en adelante, hacia atrás sí han habido apariciones, pero han sido privadas, es decir, revelaciones así como el Sagrado Corazón, etcétera. Ahora Nuestra Señora se ha ido manifestando a muchas personas durante varios periodos de tiempo y cada vez es más y más y más constante. Esto pues ya es un signo de los tiempos que nosotros nos encontramos ya en lo anunciado por nuestro Señor Jesucristo. No sé si ya aparece en la pantalla de ustedes. Ahora sí. Bueno, como les decía, vamos a empezar desde Nuestra Señora de Guadalupe en México. Podemos ver el año 1531, fecha de aprobación. Bueno, no miramos ahorita la fecha de aprobación, pero sí se tardó unos cuantos años. 1531, después la siguiente, Nuestra Señora de las Gracias, en 1830, esto fue en Francia, más tarde Virgen de la Salette, 1846, 1858, 1879, pasamos a 1917, bajamos, gracias, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de 1608, han sido varias y cada vez más constantes. Aquí no las pusieron en orden porque hay otras que son de 1871 y regresamos a 1600. Bueno,
Entonces, ya con estas fechas nos podemos ir dando cuenta de que Nuestra Señora se ha aparecido a diferentes personas a lo largo de la historia. Se ha aparecido a matrimonios, se ha aparecido a niños, se ha aparecido a solteros, a religiosos, sacerdotes, incluso, bueno, también se ha aparecido, estas son apariciones pues importantes. Se ha aparecido también a personas que que ella pues en ese mensaje, en esa aparición ha transformado la vida de muchos otros. Gracias, ya puedes retirar la pantalla. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos esa parte de los signos de los tiempos. ¿Y qué es lo que Nuestra Señora pues anuncia en estas cosas? En estas apariciones, perdón. Pues bien, transformar nuestras vidas. En Fátima, Nuestra Señora nos dice, nos habla referente a los pecados que más conducen al infierno, que son los de la carne. Ahí están resumidos los de la carne, pero ¿quiénes pecan en esta área, en este estado de vida? Tanto solteros, religiosos, como incluso pueden ser casados. Ah, sí, por supuesto, dirán ustedes, los casados, los que se van con otras parejas. No, también dentro del matrimonio, entre la esposa, entre los cónyuges, entre la esposa, el esposo. Hay, por ejemplo, diferentes maneras de pecar. Cuando nos vamos a las cuestiones antinatura o sodomía, que esta charla pues es un poco también para adultos por si hay niños, cuando se tienen prácticas en el área que no está destinada para tenerlas. Entonces allá se entra en sodomía, ya se está profanando el matrimonio. Hay otras maneras de profanación que nos llevan a pecados o a ser partícipes de pecados mortales. La corona de los pecados mortales pues son los pecados de iniquidad. Por ejemplo, el aborto, la anticoncepción. Los anticonceptivos, la mayoría pues de químicos son abortivos, si no es que todos son abortivos. Entonces nos hacemos partícipes indirectamente o de cierta ignorancia de estos pecados de iniquidad. Porque a veces es fácil señalar, sí, los liberales, los que están en los lugares pecando, no sé, en los prostíbulos, los que están en los centros, en los lugares turísticos, que pues ya son capitales de, de estas iniquidades, tanto sexuales como de otras cosas más. Y aquí viene una ceguera espiritual en la cual creemos que nosotros no estamos dentro de ser partícipes de estas cosas, de ser partícipes de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Puse referencia de las fechas de las apariciones de Nuestra Señora porque es constante. Cuando una madre ve que algo está por suceder en el mundo, nuestra mamá, como mamá, las madres o padres de familia me entenderán, que le dicen a sus hijos, hace tal cosa, deja de hacer esto, mira, ¿por qué no obedeces? Ya te dijeron que hagas tal cosa, mira, aquí está, te mando esto. ¿Qué sucede? Nuestra Señora, voy a hablar con palabras muy humanas, está desesperada. Cuando digo palabras muy humanas, me refiero a que si hay algún teólogo aquí me va a decir, no, es que María no vive en desesperación, ella vive en una paz celestial. Sí, pero es una enseñanza pastoral. Entonces, en esa desesperación por salvar a sus hijos, una santa desesperación, Nuestra Señora se ha estado manifestando, se ha estado apareciendo de diferentes maneras, visión, sueño profético, locución, ciencia infusa, de diferentes formas avisando las cosas. En el grupo pues se hablaba que nuestra madre, varios místicos, varios videntes, en este caso, se nos dijo que nuestra madre alcanzó un favor muy grande del Padre Celestial, y es que los acontecimientos que van a marcar la purificación o castigo, dígase como usted quiera, se irán dando poco a poco, despacio, para que aquellos que no crean ni siquiera en las apariciones, en las advertencias, en los llamados de oración o de amor, pues se vayan dando cuenta y se preparen para cuando en verdad
nuestro Señor ya deje caer el castigo. Hemos ido viendo, pues, que en el mundo se han dado, por ejemplo, terremotos, se han activado los volcanes, ya empiezan a activarse volcanes que estaban dormidos desde hace bastantes décadas, faltan los que han estado dormidos por siglos o milenios. Em, Acontecimientos en la sociedad. Entonces, ya estamos viendo todos esos signos. También Nuestra Señora nos ha permitido ver la decadencia moral, la decadencia de las leyes, que hemos pasado por encima de la doctrina también de la Iglesia, esa decadencia dentro de la jerarquía. Digo la jerarquía porque no solo una persona es culpable, son muchísimas culpables, también entre laicos. Nos ha anunciado que debemos de estar unidos porque también el demonio está tratando la manera de crear un cisma, pero un cisma de herejía, no el cisma de los que vinieron en siglos pasados, por ejemplo, antes de Lutero, perdonen, antes de Lutero, por ejemplo, los hermanos ortodoxos y los demás, a las que llamamos iglesias históricas, porque esa fue una separación que no de opiniones. Pues la iglesia católica se queda en Roma, la otra se queda en Alejandría, la otra se queda y así se van quedando en diferentes partes las iglesias que fueron fundadas o grupos que fueron fundados pues por los apóstoles y que no estaban de acuerdo con la actualización de la iglesia de ese momento, digamos, que se queda en Roma. Eso es aparte. Luego vienen los cismas o las herejías, por ejemplo la de Lutero, la anglicana, y otras más, luego las sectas protestantes. Pues ahora vienen cismas con la marca y que dice católicos fieles, católicos remanentes, católicos esto, católicos el otro, nosotros sí obedecemos, nosotros sí aquello. Por eso es necesario que nosotros como católicos sepamos cuántos dogmas tiene la iglesia y cuáles son. No hacer un estudio teológico y todo, pero sí saber cuáles son los dogmas. El cielo, el infierno. ¿Por qué existe el infierno? ¿Por qué existe el cielo? ¿Por qué los ángeles caídos ya no tienen perdón? O sea, ir viendo, ir analizando todas estas cosas. ¿Para qué? Repito, para que Nuestra Señora, que alcanza del Padre todos estos signos, todas estas señales para estar preparados, nosotros sepamos dar la buena batalla y no vaya a ser que cuando venga el fuerte viento, pues no nos arrastre y estemos muy bien agarrados de la mano de María Santísima. Otros signos más que vemos, pues ya hay rumores de guerra, cada vez avanza más y avanza más, después del año de la misericordia, que todo quedó como si nada hubiera pasado, como un puente. Hubo tormenta, pero pasó debajo, por encima del puente, pero nada más pasó. ¿Qué hicimos con esa gracia del año de la misericordia? ¿La hemos sabido administrar o la hemos desperdiciado? Imaginémonos que la gracia es como, si quieren, una sustancia, como la energía, no tengo una batería, pero bueno, una batería. Ahí está la gracia, nosotros somos esa batería y la gracia está en nosotros. ¿La podemos usar para bien o el demonio nos la puede arrebatar para mal? La gracia nos tiene que llevar a un fruto y ese fruto nos va a llevar a la santidad. De lo contrario, no, de lo contrario viene el Señor y nos pregunta, ¿qué hiciste con esto que te di? A ti y en la sociedad. La sociedad, por ejemplo, vienen también los castigos personales, los castigos a nivel familiar, a nivel pueblo, a nivel nación, a nivel sociedad latina, a nivel continente, a nivel mundial. Entonces los juicios son fuertes y abarca todo. Por eso también vemos, y nuestra madre lo permite, ver la manifestación de seres angélicos. Podrán ser celestiales o podrán ser demoníacos. Los que más se manifiestan en el mundo son la segunda jerarquía, que sería tronos, para los que preguntaban quiénes son los tronos, por qué menciono a cada momento los tronos. Los tronos son serafines, querubines y tronos. Tienen potestad en el mundo. Se menciona en la misa
cuando lo ofician. Se menciona también en el Nuevo Testamento, los tronos, los potestades. Ellos tienen una especial misión, un especial cariño o amor por la humanidad, porque refleja la creación ya llevada a la plenitud de la Santísima Trinidad de Dios Padre. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En hombre y mujer hay atributos que el Señor le ha dado a la mujer, vamos a tocarlo más adelante, especiales, que cuando ellos ven que la humanidad está perdiendo la imagen de Dios, siendo ellos espíritus bienaventurados en la santidad, en la gracia, en plenitud de vida ya en el cielo con Dios, se hacen presentes para auxiliarnos. Pero no estamos ni siquiera atendiendo esas manifestaciones y el demonio siendo tan astuto dentro de la jerarquía eclesial, dentro de la iglesia que abarca la iglesia o los bautizados y fuera de en la sociedad, pues empezamos a decir que son, por ejemplo, aparatos o que son otras cosas y hemos perdido esa sensibilidad de darnos cuenta de lo que nos quieren decir estos seres angélicos de la Legión de María Santísima, que nos invitan a una constante observancia de nuestra vida personal y nuestro entorno social para empezar ese cambio. Entonces, por eso se manifiestan, por eso vemos tanto seres angélicos como demoníacos. Cuando entran en los volcanes, que se manifiestan mucho allá en México, en el volcán Popo, en nuestra atmósfera, que son espíritus que tienen potestad en la atmósfera y en los aires, que estos espíritus, teniendo esa potestad, incitan al ser humano a pecar y al tomar ese pecado, logran una potestad mayor en las cosas naturales, en el reino de la naturaleza, para sacarlo de curso. Es decir, va a haber una lluvia, pero como en ese lugar se pecó mucho, esa lluvia va a ser intensa y va a causar estragos. Lo que intentan los demonios es hacer un mayor daño a la humanidad. ¿Y quién es el que paga las consecuencias de ese mayor daño a la humanidad? Podemos ir al libro de Job. Pues es Dios, porque cuando sucede algo, culpamos a Dios, nos alejamos de la gracia. Incluso deseamos pecar más. Durante la cuarentena, ¿qué fue lo que sucedió? Muchas personas querían salir de casa. ¿Pero por qué? ¿Para ir a la iglesia? Bueno, no hablemos de ese sector, sino para ir a los clubes nocturnos, ir a pecar. Entonces, los acontecimientos que nuestra Madre, que nuestro Señor Jesucristo permitirá por alejarnos de Él, son para nuestra purificación. Un sacerdote me decía, ¿qué piensas del Apocalipsis? Bueno, pues lo que todos dicen es un libro de esperanza, pero dame tu opinión, me dice. Bueno, el Apocalipsis realmente es un libro en la cual Dios nos va narrando la historia de la humanidad y su intervención en ella para llevarnos a la santidad, a la salvación. Es decir, que Cristo siempre está presente en cada situación de nuestra vida personal y en la sociedad. Es siempre el anuncio de Dios, no el anuncio en sí del terror, que va a caer un meteorito, que va a caer esto. Sí, pero es Cristo. O sea, si el mensaje, si aquella persona que les da el mensaje, si aquel evangelista, cualquier persona que se dedique a alabar a Dios, a servirle a Dios, no les da un mensaje de esperanza, es decir, las herramientas necesarias y que Dios está presente, que nuestra madre estará presente, ese mensaje es dudoso y se debe poner en materia de juicio. Pero los mensajes que nuestra madre ha estado dando es como una maestra que nos pasa, bueno, les voy a pasar el examen y en el examen van a ir ciertas preguntas. Vayan y estudien todo lo del año. Ya nos dice aproximadamente qué preguntas van a venir. Y durante todo el año nos dice, esta es pregunta de examen, esta es pregunta de examen. Si tú anotaste o no, ya pues Nuestra Señora ha hecho todo lo posible. Perdón. Entonces, así a ejemplo de nuestra Madre Santísima, con esa lectura bíblica, nos podemos
abrazar de Nuestra Señora para interpretar los signos de estos tiempos. Orar por el vicario de Cristo, que sí comete, pero orar por él, porque hay que proteger el papado y orar por mi hermano que pueda estar haciendo mal las cosas, porque yo no puedo venir y quitar a Cristo de su silla de juez y yo sentarme ahí porque yo estaría haciendo un juicio temerario cuando yo hablo despectivamente de alguien. Yo debo, como católico, proteger el papado, pero también decir la verdad que sí, se está cometiendo errores y es persona, así como Pedro los cometió, pero no por eso ya Pedro quedó anulado como apóstol. Él fue consagrado como tal, morirá como tal. Judas murió como apóstol. Si se condenó, fue condenado como apóstol. Dios no lo quiera. Si alguien se condena, irá a ver que Judas estará en el infierno como un apóstol condenado, un apóstol caído. Si usted va al cielo y se salvó Judas, pues verá que allá está Pedro, sí, en el cielo, y estará también Judas, pero sigue siendo consagrado, porque nadie puede levantar esa consagración. Es un don de Dios. Entonces, es de proteger a la iglesia, protegemos el papado, mas también anunciamos la verdad. Si yo me pongo en juicio temerario, yo me hago acreedor de que Dios me juzgue severamente. Y yo no puedo, y aquí viene otra parte, porque nosotros hemos visto, sí, que las profanaciones a la hora de comulgar es verdad, pero también hay otro tipo de profanación, y que ese pecado me lleva a la condenación cuando comulgo sin estar en estado de gracia. Es decir, si yo hago un juicio temerario, yo le digo, por ejemplo, el Papa Francisco no es el Papa, es un marciano, vino de no sé qué, es un, bueno, no sé qué tonterías inventan, pero yo ahí automáticamente, y lo dice la iglesia, lo dicen los padres de la iglesia, lo dicen los cánones antiguos, quien ataca el papado automáticamente queda excomulgado. Yo debo de ir a un sacerdote y confesar ese pecado para poder comulgar. Aquellos que atacan al papado también me dicen que frecuentemos la comunión. Y ahí hay un gran pecado mortal. Mucho cuidado que Satanás, Lucifer, es astuto. Entonces, si hay alguien de aquí que crea así, no, pero es que, ok, si tú crees que no es el Papa, está bien, no es el Papa para ti, pero ve a confesarte, ve a decirle al sacerdote, tú ya cumpliste. Entonces, ya puedes comulgar. ¿Cuántas personas están comulgando en pecado mortal por haber sido arrastradas por estas corrientes que tenemos dos en la iglesia? A los que yo les digo, el progresista y el ultra, me agrego, el ultra tradicionalista. El tradicionalismo no es pecado, es custodiar pues las tradiciones que hemos tenido a lo largo de la historia de la iglesia, pero los ultras se asemejan a los fariseos. Y los progresistas, pues, no necesitan presentación, donde todo es válido y la iglesia tiene que modernizarse, matrimonios del mismo sexo, etcétera. Eso es el progresismo. Entonces, estas dos facciones, digámosle Satanás y Lucifer, enmascarados, que se tiran la bolita y ninguno de los dos quiere someterse a la obediencia. Entonces, ahí ya tienen ustedes un tip para ver qué místico, qué vidente, qué profeta, qué predicador, qué sacerdote, etcétera, podrían estar en pecado grave y si esa visión es correcta. Porque si viene en desobediencia, eso no viene de Dios. Vuelvo otra vez al Evangelio que acabo de leerles. ¿Qué hace María? ¿Y cómo es esto posible? Ah, viene el ángel y le da el discurso. Ah, entonces sí, él lleva el signo, ¿verdad? Por lo tanto, así tenemos que ser nosotros. ¿Cómo es esto posible? A ver, ¿qué dice? Ah, está desobedeciendo al magisterio, es decir, la doctrina de la iglesia. Si no va de acuerdo al magisterio, a los procesos que se debe de llevar, esto no es de Dios, no viene de Dios. Y aunque fuera inspirado por Dios por la desobediencia del instrumento, ese mensaje ya fue desvirtuado. Y por lo tanto, ya no me sirve ese mensaje. Mucho cuidado, porque debemos tener nosotros un guía,
un director espiritual y esperar en Dios que las cosas pues se den. Otro ejemplo. Pero hermano, me dirán, ¿qué pasa con los místicos, con los videntes? Pues que el obispo no les aprueba, pero tampoco se los está desaprobando. Simplemente no. Y se espera un tiempo prudencial. A muchos santos han dudado de ellos, hasta los dogmas de la iglesia. Muchos tuvieron que esperar bastante tiempo. ¿Cuántos dogmas tiene la Santa Madre Iglesia? Se los dejo de tarea. Como les dije, hay que estudiar. Entonces, son muchísimos dogmas. Por una mala dirección, por una opinión personal. Un ejemplo, voy a tomar a Santa Faustina. Yo le daba mensajes, infundía órdenes, etcétera, pero ella en sus escritos pone su opinión. E incluso agregaba, puedo equivocarme. Un ejemplo, tuvo una visión y dice, bueno, yo vi tal cosa, en mi opinión, y es mi opinión, tal cosa, puedo equivocarme. Ahí es claro. Aparte es cuando hay un mensaje y el instrumento agarra todo, lo mezcla y lo pone como que si fuera un mensaje directo de Dios. Y esto no está bien. Mucho cuidado, que ahora he visto caer, yo en lo personal, a bastantes personas que sí, verdaderamente Dios les ha hablado, pero por X motivo se han estado dejando llevar por ideas esotéricas de la nueva era, etcétera. Un ejemplo que les puedo dar son dos místicos que dicen que los demonios vienen de otra galaxia. O sea, son seres de otra galaxia que están viendo nuestro planeta. Bueno, entonces, si nosotros conocemos el magisterio, sabemos que los demonios no pueden venir de otra galaxia, porque ellos están en otro estado. O sea, son de otra realidad diferente a la nuestra. Por lo tanto, no son seres materiales ni seres energéticos que habiten en otro mundo. Si conocemos el magisterio, que es el infierno, y dónde está el infierno, no lo podemos reducir a simple materia, porque si los demonios están en otra galaxia, tal vez en la galaxia siguiente esté Dios y lo podamos alcanzar. Es de cuestionarse. ¿Qué va a suceder? Pues bien, pidámosle a Dios y también cuestionémonos nosotros. ¿Estamos sirviendo a la palabra, es decir, a la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra verbal del Señor, o la palabra nos está sirviendo a nosotros? Nosotros somos los que debemos servir a la palabra de Dios. Nosotros somos servidores de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos llene a nosotros y podamos transmitir ese evangelio a otros. Pero si nos valemos de la palabra de Dios, o sea, que la palabra nos sirva a nosotros, ahí nace el yo soy y quitamos a nuestro Señor, ¿verdad? Por lo tanto, cuestionémonos, ¿estamos sirviendo realmente a la palabra de Dios? ¿O la palabra nos está sirviendo a nosotros para acusar, para señalar, para ir nosotros mismos picando las columnas que Dios nos ha dejado? La ciencia podrá ser, pero la ciencia teológica, es decir, el magisterio, toda la riqueza de la iglesia, podrá ser la historia, podrá ser la biología, podrá ser las leyes de nuestra nación. ¿O qué es lo que estamos haciendo? Porque nuestra madre nos está apresurando. Cada vez los mensajes que Nuestra Señora nos está dando es de ir viendo. A varios místicos, Nuestra Señora les habla, les da un discurso puesto en personas que tienen su propia personalidad, su propio carisma. Entonces, vayamos a los 4 evangelios, los 4 evangelistas. Mismo mensaje, pero con diferentes palabras, con diferente realidad de vida. Algunos son más profundos, como San Juan Evangelista, que es más profundo. Otros son más cabales, más puntuales, y lo llevaron a la cruz y fue crucificado. Otro dirá, bueno, y iba caminando por el Calvario, subió a la montaña, todos lo miraban y lo crucificaron mientras él se... Algo más profundo. Pero es el mismo mensaje. Así sucede con nuestra madre. Cuando manda un mensaje a sus diferentes instrumentos alrededor del mundo que pues van siendo cada vez más, y ese es otro signo también de que se va cumpliendo la Sagrada Escritura,
en el que los jóvenes tendrán visiones, en el cual los ancianos tendrán sueños proféticos. Bueno, no sé por qué habrá puesto nuestro Señor, los ancianos tendrán sueño profético. ¿Será porque duermen más que los jóvenes? Entonces, eh, ya se va cumpliendo esa parte de la escritura. Y no nos sorprenda que muchos pues no crean todavía en esto. Entonces, hermanos, pues pasamos también a la parte donde nuestra madre nos advierte de lo que está por venir, cosas pues que se pueden evitar, otras que se pueden aliviar o amortiguar, o digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Va a suceder, pero no va a generar mayor golpe en el mundo o en la sociedad. Entonces, estos mensajes de nuestra madre son realmente para abrirnos los ojos, prepararnos, tener preparado el corazón, nuestra mente, todo nuestro ser enfocado en el Señor. ¿Qué cosas están por venir? Bueno, pues por excelencia podemos leer el Apocalipsis, como ya les comentaba anteriormente. Luego, pues Nuestra Señora también nos avisa y nos dice, por ejemplo, pues van a venir fuertes terremotos, grandes agitaciones. Yo les puedo decir que vendrán terremotos arriba de 8 grados, de 8,5. Investiguen ustedes. Según yo sé, puedo equivocarme o mi fuente puede equivocarse. Estructuras que sean golpeadas por este tipo de terremotos de 8,5, pues no soportarían. Realmente todas se caerían en esta escala. Si son de 9 grados, aún peor. Otro mensaje en que Nuestra Señora pues hace referencia en los escritos, que los tengo resumidos para compartirlos, es del mundo eslavo, que será pues azotado por un fuerte terremoto. El mundo eslavo me refiero a toda la parte de me recuerdo la geografía, parte de Asia y parte de Europa colindante a Rusia, que serán golpeados y que después de este gran golpe, pues vendría lo que sería la guerra. Entonces, todo esto también tiene un mensaje profundo, un mensaje de no solo leer el texto, sino ir también al contexto, de usar los dones que nuestro Señor Jesucristo nos da para hacer todo un simulacro de estos acontecimientos, para darnos cuenta por qué viene uno, después por qué viene el otro. Entonces, de esta manera nos iremos preparando. También pues nuestra madre nos pide muchísimo, muchísimo, muchísimo pedir por su vicario, mantenernos unidos en oración unos por otros. Después de la comunión, la oración más fuerte que tenemos pues es el Santo Rosario. A través del Santo Rosario se pueden evitar muchos flagelos, muchas calamidades, muchas cosas. Nuestra Señora que quiere nuestra salvación, como Cristo, como Dios lo quiere. Por eso es que nos adelanta entonces estas cosas que están por suceder. No para sembrar terror, al contrario, es para conocer y comenzar a hacer puentes, a reparar, a, a retocar ese cuadro que se empezó como a despintar, a manchar, a limpiar. Entonces, por eso es que ella nos lo da. Nuestra Señora pide gente valiente que se atrevan a leer el texto para entender también el contexto. No nos está pidiendo a, a santos altaneros que se atrevan como a defender el magisterio, pero desde su punto de vista. No, son santos, son personas, son con humildad que Nuestra Señora pide. Otras cosas que están por venir y que se puede evitar, repito, es la guerra. Entonces, pues puede venir la guerra que se puede evitar. Como sustento, pues ustedes pueden pedir los escritos de cualquier vidente que les esté anunciando estas cosas. Esto pues incluye a su hermano que también les ha comunicado lo que Nuestra Señora ha pedido, de que ahí pues sí, ahí dice exactamente dónde es que comenzará esta batalla, donde
los acontecimientos anteriores a que comience la guerra, y luego pues vendría lo que es la guerra. Ya vimos pues otro signo de tuvimos una charla el día de ayer y platicamos de este tema en las personas que estuvieron presentes respecto de los terremotos y otros acontecimientos que vendrán. Entonces nos dimos cuenta lo que abarcó este signo que nuestra madre pues nos dice respecto del terremoto que abarcó una zona costera del país hermano Turquía y que llegó la onda sísmica a países vecinos, atravesó el mar y llegó incluso a Europa, uno que otro país eslavo, y ya poco a poco nos vamos dando cuenta de esta realidad y que, repito, la guerra puede ser amortiguada, aunque hasta a esta guerra puede ser amortiguada, puede ser cambiada. Los mensajes no son para satisfacer nuestra curiosidad, nuestra morbosidad, una especie de noticia de calamidad y hoy les presentamos en tal noticiero tal cosa. No, estas cosas son para modificarlas. Nuestro Señor pondrá siempre signos de que efectivamente esto iba a suceder, pero no sucedió gracias a las oraciones. Los invito a leer a Jonás y darse cuenta de que pues el Señor incluso manda a este profeta a hablar del castigo que viene para ese pueblo y que les da signos de que efectivamente iba a suceder. Entonces, queridos hermanos, pues este es un llamado, una invitación a que estas cosas ya están sucediendo, seguirán sucediendo, nos guste o no nos guste, pero hay dos maneras. Una, de manos de María, sabemos lo que vendrá y vamos a actuar así, pidiéndole a Dios una conversión sincera, sabiendo que la oración modifica todas las cosas, apacigua la naturaleza, quita el brazo de aquellos que desean la guerra y que utilizan las tecnologías actuales, que también existen las tecnologías sísmicas de manipulación del aire, del ambiente, de la atmósfera. Entonces, y por supuesto detener a los demonios que están en las diferentes naturalezas inferiores, en lo subterráneo, en lo atmosférico, en el aire, en los bosques, etcétera. Y también pues otros que son más fuertes, que controlan o tienen potestad en la carne para ir avanzando en santidad. Entonces, hermanos, la gracia, san- la gracia santificante que el Señor otorga a aquellas personas que se aferran del corazón de nuestra Madre Santísima al obtener el debido fruto, después de que crece la plantita, es decir, la semilla que nuestra Madre ha plantado en nuestros corazones, aquellos que se han consagrado, aquellos que son consagrados al Espíritu Santo, entienden de estos temas. No se les necesita explicar tanto. Por lo tanto, a través del Santo Rosario, nosotros tenemos un don único y específico para aquellos que estamos en este mundo, es decir, en vida, a lo que le llamamos vida. Y es, por ejemplo, sabemos que Dios es infinito y que después de Dios viene nuestra madre. Lo voy a cuantificar para que podamos entenderlo. Les pido su discreción. Está Dios que es infinito y vamos a poner a María aquí. Esto que ustedes ven acá es el infinito. Y ahí vienen todos los santos para abajo. La iglesia nos enseña que quienes ya están en el otro mundo ya no pueden ganar, o sea, no pueden obtener mérito, son lo que son, obtuvieron lo que obtuvieron. María tiene este puesto, aquí está María. Los santos obtuvieron este puesto, aquí están todos los santos. Tu familiar pudo haber llegado a la santidad después de haber pasado al purgatorio o haberse ido directamente al cielo. Pero los santos que pongo como ejemplo son aquellos que están en el canon de la iglesia. Entonces, al momento de que nosotros rezamos el Santo Rosario, meditamos sus misterios, o sea, meditamos, no estamos de esa manera, en un minuto ya terminamos esto y más o menos nos hacemos unos 10 minutos en rezar el Santo Rosario, no, ¿qué es eso? Hay que meditar el misterio y rezarlo. El Dios te salve María, el Padre nuestro, el Gloria al Padre. Entonces, mis hermanos, vamos a imaginar que esto es una escalera. Tú en vida
rezas y lo que se hace es una gracia accidental, es el nombre, gracia accidental. Es decir, al momento de rezar, ¿se acuerdan de la medida? Aquí está María y todo esto es Dios. María Santísima es elevada un poco más en la gloria de Dios. Se imagina obtener más en la gloria de Dios es algo inexplicable. Una alegría, un gozo, una, lo voy a decir de esta manera, un poder también mayor al que se tenía antes, una potestad mayor. Por eso es que Nuestra Señora nos pide esa oración, para que cada vez más y más el mundo entre en el corazón de nuestra Madre Santísima. Pero no solo ella es elevada, también los santos, porque están agarrados de María. Todos estamos injertados. Los santos también son elevados. Y si ellos son elevados, te voy a poner así. Esta es María. Y tú estás aquí en el mundo. Si yo elevo esta partecita, ¿qué pasa con esta? Sube, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las promesas de Nuestra Señora en el Santo Rosario? Les invito a ir a ver cuáles son las promesas del Santo Rosario. ¿Se recuerdan? El que sea pecador sube a ser justo. El que sea justo, el que sea santo, obtiene una santidad mayor. Entonces, ven cómo Nuestra Señora también nos va elevando en la gracia, en los méritos, en las virtudes, en todo lo que nos pueda llevar a la santidad. Entonces, a esto le llamamos la gracia accidental. Por lo tanto, sigamos orando, que si Nuestra Señora es exalzada, es elevada, si Nuestra Señora es elevada más en la gloria de Dios, tú también serás elevado más, porque así funciona el cielo. En el cielo no hay nada de egoísmo. Si tú le deseas bien y haces el bien por alguien, ese alguien te desea y te hace también el bien a ti. Ambos están entrelazados. Se mueve para acá, se moverá para acá. Por lo tanto, este es el poder del Santo Rosario. Si muchos grupos, si la iglesia rezan el Santo Rosario, si lo meditan, especialmente después de comulgar, incluso sacas un alma del purgatorio. Son una de las promesas del Santo Rosario. Entonces, del purgatorio, gracias a ti, se santificó un alma, especialmente las más necesitadas. Eso pues ya no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a nuestro Señor Jesucristo y a María Santísima ver qué alma, qué persona sale del purgatorio. Si esta herramienta que ella nos dio hace mucho tiempo, hace que tú, sí, tú pecador, sí, tú hombre justo o mujer justa, sí, tú santo que me estás escuchando, logran que en el cielo Nuestra Señora sea más elevada, tú pecador elevas, bueno, obviamente es Dios, pues, pero a través de tus oraciones, de tus actos, que Nuestra Señora sea elevada. ¿Qué cosas entonces no hacen en el mundo? Satanás queda nulificado. El hombre inicuo queda nulificado. Nuestra humanidad corrompida queda nulificada y avanza en la gracia. Y el mundo entonces vuelve a ser rociada con el aroma de la santidad, con el aroma de la misericordia de Dios. Otra cosa es también que cuando pasemos a ese momento eh, crucial de la historia en la cual le llamamos el, el aviso, por ejemplo, ese momento en el que estaremos hablando con Dios y estará ahí presente María Santísima, pues se nos manifestará a nosotros todo lo que somos, se nos presentará todo lo que hacemos, cómo han sido realmente nuestras oraciones, porque nosotros podemos estar diciendo Padre Nuestro y haciendo una oración de agradecimiento. Gracias, Señor, por tal cosa, gracias, Señor, por la otra. Bendice esto, bendice el otro, pero la pregunta es, ¿realmente estaremos lanzando esa oración a Dios o estaremos haciendo una oración profana porque hay cosas que pueden no ser bendición de Dios? Muchas cosas en este mundo, por ejemplo, eh, varias empresas que se encargan de producir elementos médicos a través de células de personas que han sido
sacrificadas en genocidio. Lamentablemente no me atrevo a decir los nombres porque bloquearían esta transmisión, es decir, contrarios a la vida. Y que ese gran pecado de iniquidad pasa entonces a esos medicamentos que después puede ser por cobardía, puede ser por ignorancia, puede ser por cualquier motivo. Nuestros líderes espirituales en la religión, especialmente en la que profesamos, nuestros líderes políticos permiten que sean distribuidos, y no solo eso, sino que a través de excusas solapan o quieren tapar el pecado alegando o afirmando de que ese pecado ya se efectuó hace mucho tiempo y ya no tiene validez. ¿Acaso Dios ha cambiado? El juicio de Dios se mantiene para aquellas personas que hicieron ese pecado y para aquellas personas que difunden ese pecado y esas empresas que hacen del ser humano un producto de mercado. Ahí entra la iniquidad. Entonces, mis queridos hermanos, Nuestra Señora también nos dice que ya estamos ya entramos, ya pasamos a través de la puerta de la abominación de la desolación. Lo podemos leer en la cita bíblica, en Deuteronomio, y ahí encontramos las abominaciones que Dios aborrece. Ya hemos entrado en eso, y son muchísimas. Por eso hagamos un examen de conciencia general, pidámosle a María Santísima, meditemos todo lo que pidamos en el Santo Rosario, todo. Es una plática, tú puedes tener el rosario en la mano, puedes no tenerlo, tú te puedes volver un rosario viviente, tienes tus 10 dedos para hacer las mediciones de las cuencas del rosario, el Padre Nuestro, el Dios te salve. Pero meditarlo, profundizar y ahí pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ilumine por medio de María Santísima, que la luz del Espíritu Santo entre nosotros, para hacer un verdadero examen de conciencia y revisar todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, y nos daremos cuenta de todas las cosas que hemos omitido. Es verdad, el sacerdote, pues al momento de darnos la absolución, son perdonados los pecados, pero hay unos que nosotros por pena, vergüenza o astucia, no los hemos confesado y que lo teníamos en el corazón. Y eso es lo que quería nuestra madre, que hiciéramos y no lo hicimos. Entonces, ese pecado aún continúa ahí, esa pena aún continúa y que debemos de confesarlo. Hablarle también al sacerdote si omitimos algún pecado. Padre, miren la confesión tal, o una vez que me confesé, yo no dije este pecado, se me olvidó, me dio vergüenza, cualquier motivo, porque ese también es otro pecado, pecado de omisión. Entonces, mis queridos hermanos, hagamos ese examen de conciencia. Todavía estamos a tiempo antes de que sucedan estas cosas. Algunos, breve paréntesis, hacen referencia de que se les está dando un evangelio del terror. Bueno, entonces tendríamos, con el debido permiso de ustedes, empezar a quitar las páginas de la Biblia porque parece que todo el evangelio de la Biblia es un evangelio del terror, porque Cristo desde su predicación nos dice que cambiemos nuestra vida porque vendrá la muerte, porque pueden venir los accidentes, etcétera, etcétera. Y no se diga el momento de la pasión, cuánto terror nos sintieron los apóstoles. Entonces el primer personaje que tenemos que da un evangelio de terror, pues es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tendríamos que empezar a romper esas páginas, ir a Roma y solicitar que por favor se revise nuevamente la Biblia, porque eso tiene un evangelio del terror, especialmente cuando Cristo habla en sus profecías, cuando la Sagrada Escritura habla en el Apocalipsis. Eso es un evangelio del terror. Lo que pasa es que está muy mal interpretado el Apocalipsis. El Apocalipsis, los mensajes marianos, significan confíen en Dios a pesar de las cosas, confíen en mi Hijo, es decir, Jesucristo, el Hijo de María Santísima, a pesar de lo que viniera. Aunque todo el infierno se les presente, aunque el mundo se les venga encima y empiece a colapsar el universo entero, confíen en Jesucristo. Ahí está Jesús y ahí está María. Nosotros somos seres pequeñitos. Nosotros no estamos en el gran salón de la justicia divina. A nosotros no se nos tiene por qué confiar lo que el Padre Celestial se le antoje hacer.
Solo confiar en que lo que hace Dios lo hace para bien de quienes lo aman, de quienes le temen, de quienes le respetan, para bien de todos. Eso es lo que nos corresponde. De ahí todo lo demás no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde confiar en María. Hay personas que pueden tener una imaginación más grande y hacen simuladores en su mente. Otros que conocen muchas cosas y dicen, es que Dios está obrando porque ya viene un cielo nuevo y ya viene una tierra nueva. Una tierra nueva no significa un planeta nuevo. La tierra nueva significa que nuestro mundo está siendo renovado. El mundo que perdió Adán y Eva, nuestro mundo actual que pues está deformado por el pecado, que se está haciendo más y más presente. Primero María y después viene Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo ahorita, por eso todo está colapsando, todo el dominio del enemigo está colapsando. El enemigo está en la economía, está incluso metido en la iglesia, está en tu familia a través de lo que sucedió, ahora más a través de lo que sucedió hace meses atrás con los medicamentos que ya mencioné, que contienen elementos de células humanas y que se volvió un cementerio viviente tu cuerpo. Entonces, es momento de ver las profecías, pero no como una novela, sino a la luz de la oración, a la luz del Espíritu Santo, de manos de María Santísima, para que esas profecías vayan dando efecto en tu corazón y darte cuenta sobre de qué estás, sobre suelo firme, que es Jesucristo, que aunque sea pecador, es cierto, yo caigo y me vuelvo a levantar y la próxima y ofrezco esa batalla que el Señor pide, o estoy en suelo que se mueve, fingiendo que soy una buena persona, fingiendo que, sí, yo soy una persona muy piadosa y a mí me da miedo todo y que cuando de verdad vengan esas cosas que ella, nuestra madre, nos advierte, yo me voy a entregar a Satanás, al mundo y lo que tiene preparada todas esas alianzas de los seguidores de Satanás, o voy a permanecer firme aunque me quiten la vida y estar con María, dando testimonio y dando fe de que yo creo en ese jinete blanco que vence a la muerte, que es Cristo. Démonos cuenta que abrimos nuestras iglesias, las parroquias de nuestro Señor, a esas iniquidades. Vamos dándonos cuenta, vayamos haciendo grupos, pero grupos sanos, no grupos que estén enfermos en el corazón y en la mente, que empiezan a hacer ideas de que, bueno, no sé si ideas de que fulano está vivo todavía y que desde el cielo está, muchas cosas que se han estado inventando. Basta de fábulas. Basta de eso, mis hermanos. Hagamos grupos sanos, grupos que en verdad sean de oración, grupos que en verdad sean de analizar y estudiar los textos que nos ponen. Momento, a mí no me dices que esto es tal cosa, voy a ir a analizar, dame la fuente. Aquí la tienes, mira. Ok, no seamos como como nuestros hermanos separados, como las sectas protestantes, de que agarran un texto, agarran un pequeño fragmento y lo sacan del contexto de muchos católicos de ambos lugares, ¿se acuerdan? Progresistas y ultratradicionalistas, para sacar de contexto los textos y haciendo una iglesia a mi manera, pensando que esa manera es la manera de Cristo. Así pensaban los fariseos y así piensan los modernistas. No, así no. Vamos a analizar los textos. Eso es lo que Nuestra Señora nos pide para mantener la unidad, porque dentro de nosotros hay tantos grupos satánicos y eso genera enfermedad en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente. Esos son los mensajes de María para evitar este cisma también. Y la oración nos da fuerza, nos da carácter, nos da las herramientas necesarias. Entonces, mucho cuidado. Y si algún hermano vidente me está viendo, sea pequeñito, he conocido a algunos de 3, 4 años, otros que ya son ancianitos, no se preocupen si no creen en sus mensajes, no se preocupen que no es a ustedes a quienes no están creyendo, es a ella. Media vez ustedes, repito, estén en la línea de obediencia, no hay ningún problema. Hay que los vean a ustedes, que cómo se visten, que cómo hablan, que lo que sea que quieran hablar de ustedes, no se preocupen. Siempre habrá alguien que Nuestra Señora abre el corazón y sus oídos y que va a escuchar el mensaje.
Entonces, queridos hermanos, les invito nuevamente a tener siempre el rosario, el sacramental. Este sacramental, para aquellos que tienen ojos místicos, saben que no solo es materia. Sí, es materia, se va a romper, va a regresar a la naturaleza, pero en él está el Espíritu de Dios, que lo voy a decir así, es una ventana, es una puerta, dígase como quieran en cualquier lenguaje, que la luz de Dios atraviesa nuestro ser y nos va iluminando. Seas un gran pecador o seas un gran santo, lleva siempre también tu sacramental. Y confía en nuestra Madre. Nada te va a pasar. Entonces, adoración al Santísimo Sacramento. Comunión. Si no estás preparado, hermanito, pero es que fíjate que yo tengo cierto pecado, bueno, comunión espiritual es permitida porque es Dios quien te va a infundir a ti esa santidad y esa gracia. Observancia de si yo de verdad he confesado los pecados que tengo que confesar para acceder a la comunión, porque muchos católicos que dicen que, ay, es que se profana al Santísimo, sí, tienes razón, pero esos que hablan tan despectivamente deben de observarse porque están yendo también en favor de muchos pecados y lo tienen en su ser. Juicio temerario, contra la lealtad, etcétera. Si tú estás con juicio temerario, no vayas a comulgar, porque estás cometiendo profanación y estás comiendo tu propia condenación. Ese es otro mensaje de Nuestra Señora. Defendamos entonces también el papado y también denunciemos los errores eh, de la mano de María Santísima y con mesura los errores que están cometiendo, sí, nuestros jerarcas, sí, nuestro superior, sí, nosotros mismos también, con esa mesura, porque solo Cristo es el juez y que puede dar sentencia. Nosotros no nos podemos sentar en esa silla. Entonces, mucho cuidado y examínate. Si tú has caído en ese pecado, estás profanando al Señor y estás comiendo tu propia muerte. Oremos entonces, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo por manos de María y siempre invoquémosla en todo lo que hagamos cuando vayamos en la fila a comulgar. Pidamos a María, Santísima Madre Santa, sé tú, te lo pido por los misterios de gozo o de dolor o de gloria, que son los más agradables de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú quien comulgue, yo no, que seas tú, porque cuando nosotros nos confesamos, queridos hermanos, lo voy a poner así desde una forma pastoral, ¿sí? Para que me entiendan. Adán y Eva eran inmaculados. Todos los ángeles fueron inmaculados en su creación. Todos. Más tarde se presenta el pecado, claro, o los errores. Al momento de que tú, nada sucio puede tocar a Dios, a Jesús. Entonces, ¿tú cómo te atreves a comulgar? Porque la iglesia en su sabiduría, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, nos deja la confesión. Cuando tú te confiesas, tú vuelves a tener un cuerpo inmaculado. Un alma sí, imagínate un cristal que está quebrado por la culpa, sí, pero ya es inmaculado, o sea, nuevamente está limpio, ya no tiene sustancias sucias y puede acercarse con su Señor para recibirlo. Pero María, que es inmaculada, virtuosa, es santa, no es santa, ella es santísima, y es santísima, que ella comulgue en tu lugar. Recuerden que ella está en cuerpo y alma, ella se puede hacer presente sin que tú la veas, porque no tienes por qué verla si ella no quiere. Y si ella quiere, lo ve hasta el peor pecador y los santos no lo ven. Así de simple. Entonces, ella es quien va a comulgar en lugar tuyo. Y cuando comulgues, esa comunión, si tú tienes problemas en tu familia, si tú tienes problemas con cualquier persona, incluso pide que es todo lo que contiene la Sagrada Eucaristía, Madre, llévaselo a aquellas personas que lo necesitan. Y María Santísima, que es dueña y señora de todos los tesoros divinos, terrenos y etcétera, cuando llegue el momento de tu muerte, ella te llenará de una riqueza tan grande que yo cuando logré esto, tú no lograste nada. Fue María la administradora y que te está devolviendo, ¿cómo decirlo? Bueno, parecerá administración esto, te devolverá 7, 10 veces más de lo que tú pudiste haber obtenido con tus propias fuerzas, con tus propios medios. Entonces Nuestra Señora, para este tiempo, es nuestra
nuestro sustento, nuestro sostén en tiempos duros. Deja de preocuparte qué vas a comer mañana. Preocúpate por tu salvación primero. Eso es lo principal. Confía en María. Lee las Sagradas Escrituras como deben de ser. Lee los textos de los padres de la iglesia como debe de ser, texto y contexto. Lee también a los santos, si quieres, a místicos. Lee a los videntes. Si tú lees a los videntes a la luz del Espíritu Santo, sabrás si esto viene o no viene de Dios. Sabrás si aquel místico realmente es un portador de la voz del cielo o no. Pecador, justo, santo, si así lo eligió María, tú, ¿quién eres para decir, no, es que él no es? No seas escrupuloso como lo fueron muchos en la Sagrada Escritura, incluyendo Jonás, incluyendo los fariseos, los apóstoles. Entonces, sé como María, hagan todo lo que Él les diga. Nada más. Entonces, queridos hermanos, el Santo Rosario tiene esta potencia. Con esto termino. Tiene esta potencia celestial. Sí, Lucifer brilla como el sol, pero María brilla más que todos los soles de este universo. Y esto fue forjado por ella. Es un arma. Y todas las demás armas que la iglesia nos presenta. Basta de tener miedo y digamos al Señor, Señor, si nos quieres purificar, que se haga tu voluntad. Así como Cristo le dijo al Padre, que se haga tu voluntad y comenzó la pasión. Entonces, queridos hermanos, para mí ha sido un gusto poderles hablar un poquito de las oraciones, de los misterios que contiene el Santo Rosario, que son guardados y depositados en tu corazón y que resplandecen. Ya, no tengan miedo. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hacer una consagración a nuestro Señor San José. Es una oración de San Alfonso Ligorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo el manto de María, hacemos esta oración. Oh Santo Patriarca, me regocijo contigo por la exaltada dignidad por la cual fuiste considerado digno de actuar como Padre de Jesús, de darle órdenes y ser obedecido por aquel a quien el cielo y la tierra obedecen. Oh Gran Santo, ¿cómo fuiste servido por Dios? Yo también deseo ser llevado a tu servicio. Te elijo, después de María, para ser mi principal defensor y protector. Prometo honrarte todos los días mediante algún acto especial de devoción y poniéndome bajo tu protección diaria. Por esa dulce compañía que Jesús y María te dieron en tu vida, protégeme durante toda la vida, para que nunca me separe de mi Dios al perder su gracia. Mi querido San José, ruega a Jesús por mí. Ciertamente, Él nunca puede rechazarte nada, ya que obedeció todas tus órdenes mientras estabas en la tierra. Dile que me separe de todas las criaturas y de mí mismo, que me encienda con su santo amor y que luego haga conmigo lo que a Él le plazca. Con esa ayuda que Jesús y María te dieron al morir, te suplico, me protejas de una manera especial a la hora de mi muerte, para que al morir, asistido por ti en compañía de Jesús y María, pueda ir a agradecerte en el paraíso y en tu compañía, para alabar a mi Dios por toda la eternidad. Amén. Cada día podemos pues pedirle a nuestro Señor San José que nos auxilie y por eso le decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José justísimo, ruega por nosotros. José castísimo, ruega por nosotros. José prudentísimo, ruega por nosotros. José valentísimo, ruega por nosotros. José fidelísimo, ruega por nosotros.
Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Les estableció, Señor, de su casa y jefe de toda su hacienda. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesión en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber estado en, en esta ocasión. Jesús y María Santísima les bendigan y San José los custodien siempre. Amén.